dirigido y que aun cuando no nos conocen, al menos a la hermana no la conocen, al hermano Berna algunos no lo conocían, pero más sin embargo el amor del Señor nos constriñe y nos hace actuar. Gracias por esa sensibilidad al Señor. Dios bendiga a la iglesia Casa del Rey. Dios bendiga a mi hermano Alex, pastor, y a su familia, a su esposa, a sus hijos. Pues hoy es una grande bendición para mí, de verdad, poder compartir un mensaje de parte de Dios, una palabra de parte del Señor. Es una palabra que acabo yo de terminar una serie en la iglesia y quise compartir de esto que estaba fresquito, este pan fresquito que estaba en mi corazón. Alguna parte nada más, yo lo repartí en 3 series ahí en la iglesia, pero hoy trataré de hacer solamente una reflexión acerca de esta palabra, vasijas llenas. Si me acompaña a 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, cuando la palabra hace una analogía con nosotros, con nuestras vidas, nos compara con ovejas, en otras partes nos compara con árboles, en otras partes nos compara con la viña, con una viña, pero también nos compara con vasijas. Y en esta analogía que hace la palabra con vasijas, ¿vasijas para qué? O sea, ¿vasijas para qué? ¿Y con qué propósito? ¿Con qué fin? ¿Y cuál es la función de la vasija? Vasijas llenas, entonces, es el consejo de Dios para hoy, esta reflexión. Capítulo 4 de 2 de Corintios, el verso 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Un vaso de barro solamente es lo que somos. Y cuando vemos el final de una vida como la vida del hermano Berna y sepultado ahí, ¿verdad?, en la tierra, y lo que al polvo, polvo, y podemos entender de una manera más clara que solamente somos barro, solamente somos una vasija. Lo único valioso que pueda haber en nosotros es lo que el Señor haya depositado adentro, el tesoro. El verdadero tesoro es el Señor. Pero ¿qué es lo que contiene esta vasija cuando es una vasija del Señor? Ahí en el mismo capítulo 4 habla de lo que es lo que está dentro de la vasija, lo que es el tesoro. El verso 1 habla del ministerio. Eso es lo valioso, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero en el verso 2 habla hay algo más ahí, y es la palabra. Antes bien, renunciando lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y el verso 3 habla un poco más del tesoro, el evangelio, hermano. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y añade en ese tesoro, hermano, el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces entendemos pues que el vaso somos nosotros, únicamente un vaso de barro, pero hay un tesoro adentro, y este tesoro es la palabra, el ministerio, el evangelio y la iluminación. Claro, todo esto es Cristo, ¿verdad? Pues el verdadero tesoro es el Señor. Pero entonces analicemos el propósito del Señor de llenar esta vasija. ¿Y de qué estamos llenos? Cada uno de ustedes, hermanos, que estoy mirando yo aquí en esta pantalla, son una vasija. Bendito sea Dios que hoy son una vasija del Señor. Somos una vasija del Señor. Entonces, ¿de qué estamos llenos? ¿De qué nos estamos llenando? ¿Cuál es nuestro sabor? Cada vasija también añade, un vaso de barro añade cierto toque de sabor a lo que se pone dentro de ella. Cuando el Señor entonces nos compara con vasijas, es porque somos vasijas formadas y lavadas en sus manos,
formadas y lavadas en sus manos para ser vasijas de honra por Él. Ya mucho tiempo fuimos vasijas de deshonra, pero ahora tomados por sus manos preciosas, lavados por su palabra, formados por Él, somos vasijas de honra que tenemos que ser llenadas. ¿Para qué? Acá en México le llamamos cubeta, le llamamos cubo a un artículo que se usa para ser llenado, ya sea de agua o ya sea de cualquier otra cosa. Pero cada cubo, cada cubeta es hecha con un propósito, ser llenada. ¿Llenada para qué? Y es el propósito de este mensaje, hermanos. ¿Para qué pedimos la llenura del Espíritu Santo? Porque cantamos, ¿verdad? Lléname, lléname, lléname. Y le pedimos al Señor en nuestro devocional, en la intimidad, Señor, lléname de tu presencia, lléname de ti. Y hoy analizaremos un poco con la ayuda de Dios, ¿para qué pedimos ser llenados? O sea, ¿cuál es el propósito de ser llenados? Primeramente, sí, la vasija, si es la vasija del Señor, tiene que estar llenada, tiene que estar llena. Una vasija, hermano, hablando de una manera literal, una cubeta no se llena si está por encima de la fuente. Acá le llamamos nosotros en México grifo o le llamamos llave del agua. Entonces, para que una cubeta, para que un cubo sea llenado, solamente puede hacerlo cuando está debajo de la fuente. Si está por encima de la fuente, si ponemos la cubeta por encima del grifo, por encima de la llave del agua, es imposible que sea llenada. No puede ser llenada. Entonces esa vasija, para que sea llenada, tiene que ponerse debajo de. Sabemos que la fuente es nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, si queremos ser verdaderamente vasijas llenas de Él, solamente es ponernos debajo de Él. No hay otra manera de ser llenados. ¿Cómo se llena? Bueno, esa vasija se llena estando a los pies del Señor, estando bajo Él. En Lucas capítulo 4, si me acompaña ahí rápidamente, y estaremos viendo varios pasajes para entender este concepto, este tópico. En el libro de Lucas, Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, por favor, y es el verso 18, si me sigue ahí, dice, y esto es una porción mesiánica, esto lo dijo el Señor. Dice así, el Espíritu del Señor está sobre mí. Somos cubetas, somos cubos, somos vasijas. Esta es la única manera. Por eso el Señor siempre estaba lleno del Espíritu Santo. Cristo siempre estuvo lleno del Espíritu Santo y aquí nos dice cómo y nos dice por qué y es el modelo a seguir de nosotros. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Podemos decir, me ha llenado para dar buenas nuevas a los pobres. Ahora, amado, esto debe de ser una convicción en nosotros. Si somos vasijas del Señor, como cristianos del Señor, tenemos que tener una convicción. El Señor está por encima de mí. El Señor es la palabra. Entonces la palabra del Señor está por encima de mí. Me agrade o no me agrade, me guste o no me guste, el Señor está por encima de mí. Si yo no tomo esto como una convicción en mi vida, no voy a poder entonces yo ser lleno, porque entonces yo estaría por encima de y no por debajo de donde debo de estar, que es a los pies del Señor. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuando me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado, mire, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Ahora pues, hermano, esto lo declaró el Señor, pero esto también debe de ser una convicción para nosotros, para nuestra vida. Esto lo dijo el Mesías, pero ahora esto lo debemos de decir cada uno de nosotros. Por eso le decía que esto es una convicción para nosotros. Pero no podemos ir a llevar buenas nuevas de salvación, ni a sanar a los quebrantados de corazón, ni a proclamar libertad a los cautivos, si no estamos debajo de. Si el Espíritu del Señor no está sobre de mí, yo puedo intentar hacer todo esto, pero no haré nada, porque no soy una vasija llena, no soy una vasija usada por el Señor.
El Señor solamente usa aquellas vasijas que están por debajo de Él. Cuando Él está llenándonos es porque nos hemos puesto por debajo de Él. Y amados hermanos, muchas veces queremos nosotros ponernos por encima. Aun cuando sabemos que debemos de estar por debajo del Señor, queremos anteponer nuestros propios pensamientos y nuestra propia voluntad. Ahora pues, entendiendo que estar lleno es estar ungido, es estar lleno de la presencia del Señor, entonces entender que hay un propósito. Cuando la cubeta está llena, sirve para ir y regar la planta, ir y regar el árbol o cualquier otra cosa para lo que se le use. Pero si la cubeta no está llena, en realidad no sirve para nada. El propósito por el cual fue hecho no se cumple. En Hechos capítulo 13, si me acompaña también ahí al libro de los Hechos, y es en el capítulo 13, el verso es el 44, y estaremos del 44 al 49. ¿Estamos por ahí? Bueno, este versículo dice así, el verso 44 al 49. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Ahora, aquí vemos dos vasijas que habían sido llenas del Señor, es Pablo y Bernabé. Ellos están llenos. Una vasija llena se empieza a derramar. Una vasija llena empieza a dar, porque está llena, puede dar. Alguien dijo una vez muy acertadamente, nadie puede dar lo que no tiene. Pablo y Bernabé habían sido escogidos como instrumentos, como vasijas del Señor, y habían sido llenos del Señor. Eran dos vasijas llenas y querían compartir de aquello. Ellos entendieron que el propósito de ser llenados era para compartir. ¿Para qué pedimos, Señor, lléname? ¿Para sentir nada más que tenemos para nosotros mismos o para dar? Para esa llenura poderla compartir, para podernos derramar. Pablo y Bernabé entendían el propósito de ser llenos y entonces van a los judíos, pero estos en vez de ponerse no bajo Pablo y Bernabé, sino bajo la palabra que Pablo y Bernabé estaba dando, en vez de ser llenos del Señor, mire de qué se llenaron. El verso 45 lo dice, se llenaron de celos, hermano. Entonces, yo decía al principio de que estamos llenos. Obviamente somos vasijas del Señor. Entonces, no permitamos ser llenos de ninguna otra cosa que no sea lo del Señor. No podemos estar bajo la fuente del Señor y estar recibiendo también de otra fuente que no sea la fuente del Señor. Estos judíos, en vez de llenarse del Señor, por medio de aquellas vasijas que estaban bien llenas y derramándose, ellos decidieron y prefirieron llenarse de celos. Entonces dice que Pablo y Bernabé, el verso 46, hablando con denuedo, dijeron, a ustedes a la verdad era necesario que se les hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desechan y que no se juzgan dignos de la vida eterna, nos volvemos a los gentiles. Y parafraseo con el tópico que estamos tomando ahorita, y es, ustedes estaban dispuestos por Dios para ser llenados. Pero cuando ustedes eran los primeros que tenían que ser llenados y no quisieron ser llenados, nos vamos a otras vasijas. Parafraseando el texto. Dice el verso 47, y por eso, hermano, mire esta porción que sigue en el verso 47, también es mesiánica. O sea, esto era el Mesías. Pero al mismo tiempo, Pablo y Bernabé se apoderan como una convicción de que lo que fue dado para el Mesías, ahora era dado para ellos. Y dicen, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y esto lo había dicho el profeta Isaías hablando del Mesías, pero ahora Pablo y Bernabé lo toman como de ellos. Por eso les dije, en mi vida, amados, es una convicción de que el Espíritu del Señor está sobre de mí. Si yo no tuviera esa convicción, entonces hoy yo diría, Pastor Alex, no tengo nada que dar. No estoy lleno, no tengo nada.
Y no estoy diciendo que me esté derramando, que esté hasta arriba, pero algo del Señor está aquí, algo del Señor he recibido y es de lo que estoy tratando de compartir, de lo que Él me ha llenado. El propósito de por qué me ha llenado y por qué te está llenando a ti. Ahorita en este momento, amadas vasijas, amados hermanos del Señor, lo que el Señor está haciendo con nosotros es llenarnos, constantemente llenarnos. Dice el verso 48, los gentiles, las otras vasijas, que no eran las primeras, que tenían que ser llenadas, pero los otros rechazaron, ellos se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. ¿Por qué creyeron? Porque se dejaron llenar de la palabra del Señor. Y dice que la palabra del Señor se derramaba por toda aquella provincia. Yo sé que dice que se difundía, pero estoy parafraseando. Cuando aquellas vasijas, Pablo y Bernabé empiezan a llenar, a las otras vasijas no quisieron ser llenadas, pero había otras vasijas que sí se dejaron llenar, y cuando se empiezan a llenar más vasijas, entonces se empieza a derramar por toda aquella provincia. Qué fácil sería entonces entender la gran comisión para cada uno de nosotros, hermano. Y si nosotros nos llenáramos, cumpliéramos esto que hasta aquí hemos visto, empezaríamos, hermanos, a difundir la palabra, empezaría a llenarse toda mi colonia, empezaría a llenarse toda mi cuadra, toda mi ciudad estaría llena de la palabra del Señor. Pero por eso mismo que no hemos entendido el propósito de la llenura, creemos a veces pedirle al Señor, lléname para temblar, o lléname para hablar en lenguas, o lléname para sentir bonito. No es el propósito principal, hermanos, aunque lo sienta bonito y aunque tiemble y aunque ore en lenguas, pero el propósito principal es que se derrame, amado hermano. Si ahorita usted está atento, está su cubo ahí dispuesto y abierto, entonces usted se está llenando de la palabra del Señor, pero nomás se va a llenar y ya, o se va a derramar. Mire el verso 52 de ese mismo capítulo de Hechos 13. Dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Unas vasijas, vasijas de deshonra, que habían sido escogidas para ser vasijas de honra, pero ellos quisieron y prefirieron ser de deshonra, se llenaron de celos. Pero estas vasijas que estuvieron atentas a la palabra que traía la vasija, Pablo y Bernabé, ellos se llenaron de gozo y del Espíritu Santo. Y por eso es, hermano, que se difundía la palabra por toda aquella tierra, porque estaban llenos y el gozo se les desbordaba y les salía por cada poro de la piel, por cada partícula de su boca, por todo su ser, se difundía la palabra de Dios. Hoy, si tan solo este mensaje, este consejo de Dios nos despertara el hambre, amados hermanos, de ya estamos llenos, ya buscamos al Señor, ahora pues derrámate, vasija, derrámate, no pidas ser llenado solamente para sentirte que eres muy espiritual. Entiende el propósito, es difundir la palabra del Señor. Ahora, regularmente sí buscamos esa llenura. Yo estoy seguro que ustedes y yo buscamos esa llenura. Por eso nos levantamos de mañana a buscar al Señor. Sacrificamos de nuestro sueño para buscar al Señor. Nos venimos a leer la Biblia para ser llenos del Señor. Y sí, muchos cristianos nos llenamos del Señor, pero no nos vaciamos. Esa es la situación. Nos llenamos. Te llenaste cubeta, te llenaste vasija, te llenaste cubo. Ve y dale agua al árbol, ve y dale agua a la planta. Ese es el propósito por el cual fuiste creada. No es para que te quedes ahí solamente y decir, ¡ay, cuán lleno estoy! Analicemos algunas vasijas, hermano, que el Señor llenó. Y vamos a Segunda de Reyes, por favor, si me acompañan, al capítulo 13. Y es una vasija que Dios usó mucho y que es Eliseo. Segunda de Reyes 13:20, por favor. ¿Sí está ahí? Recuerde usted qué pidió. Él pidió ser doblemente llenado. Él dijo que quería una doble porción de la que tenía Elías. Dijo, yo quiero una doble porción, yo quiero ser llenado. Por cierto, Elías dijo, cosa difícil has pedido, que para el Señor no hay nada difícil, para Elías sí. Pero quizás ahí un poco tocó el sentimiento de Elías y dijo, más que yo. Pero el Señor realmente lo llenó con esa doble unción que él pidió. Pero mire lo que dice el verso 20 del capítulo 13 de Segunda de Reyes.
y murió Eliseo, murió la vasija y los sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre súbitamente, vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Ahora, fácil podemos entender que no eran los huesos de Eliseo. Era esa unción que aún estaba en ese cuerpo ya, que estaba en los puros huesos. ¿Pero por qué? Porque había unción en él. Él pidió una doble unción. La palabra de Dios dice que al que más se le da, más se le demanda. Entonces, si a él se le dio más unción, era para que más tuviera que dar. Ahora, hay muchos detalles que no puedo entrar en todos, pero uno de ellos, por el cual quedó unción todavía en ese cuerpo de Eliseo, le fue puesto por Dios una vasija llamada Giesi, para que Eliseo se derramara en Giesi. Pero esa vasija no quiso ser llenada de lo que tenía Giesi, y si quiere de lo que tenía Eliseo. Y si quiere analizamos esa vasija vacía llamada Giesi, llena pero de otras cosas. Pero mientras esté llena de otras cosas y no del Señor, seguirá siendo una vasija vacía. Ahí mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 5 ahora, está, usted sabe todo lo que pasó con Naamán, aquel general sirio, para no leer todo. Pero vamos entonces del verso 20. Usted sabe que vino desde Siria este general, muy apreciado por el rey de Siria, y lo mandó con el rey de Israel. Y el rey de Israel se molestó, pero alguien escuchó y dijo que había profeta en Israel. Y entonces ahí en el verso 20, entonces Giesi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí, mi señor estorbó a este sirio. Ahora, usted sabe que el profeta Eliseo le dijo que se fuera a bañar al Jordán. Pero este hombre orgulloso dijo que Abana y Farfar eran ríos de Damasco que estaban mejores que el Jordán. Pero lo que el Señor quería por medio del profeta es mostrarle que tenía que ser humilde, tener humildad. Y él, todo leproso como estaba, no le quedaba otra, y por el consejo de sus capitanes entendió que tenía que obedecer la voz del profeta, y fue y se bañó en el río Jordán, como le dijo el profeta, y dice que su carne quedó como la piel de un niño. Así quedó la piel y la carne de él como la piel de un niño. Se fue toda huella de lepra, quedó limpio. Quiso darle regalos, quiso pagar el favor al profeta Eliseo, y el profeta Eliseo no le recibió absolutamente nada. Pero ahora resulta que el Giesi dice que el que estaba de estorbo era Eliseo. El que era estorbador era Eliseo, y dice: mi amo ha estorbado, mi señor ha estorbado este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. O sea, quitaré el estorbo porque le fue estorbado, ¿verdad? Y siguió Giesi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y le dijo: ¿va todo bien? Y él le dijo: bien, mi señor me envió a decirte. Entonces desde ahí vemos, esta vasija era una vasija llena de mentira. Era un mentiroso, era un codicioso, era un avaricioso. Él fue puesto por Dios como una vasija para ser llenada por Eliseo, por una vasija que se estaba derramando porque tenía doble unción. Pero esta vasija nunca quiso recibir de lo que Eliseo le estaba dando, sino que él optó por ponerse bajo otra fuente. He aquí vinieron a mí a esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán: te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y a todos talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Usted se da cuenta entonces cuánta riqueza era esto. Así que llegó a un lugar secreto él, y lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte.
Cada quien da lo que tiene. Este hombre está lleno de mentira. Él decidió ponerse bajo la fuente de una mentira. Y eso fue lo que él podía dar. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Él decidió no llenarse. Si este hombre, este Giezi aparece aquí en la escritura, es porque Dios lo puso a los pies de Eliseo para darle por medio de Eliseo a esa vasija y que fuera una vasija llena de honra. Pero él decidió llenarse de codicia, de avaricia. Él prefirió llenarse de mentiras, de engaño, de trampa. Desgraciadamente hoy, amados hermanos, y esto es triste de verdad decirlo, hay muchos que así están llenos y van por ahí recogiendo la lepra de otros. Ellos creen que se van a llenar de tantas riquezas y de tantos talentos y de tantos vestidos, pero en realidad lo que están haciendo es recogiendo la lepra de otros. La ambición y la codicia les corona. Una vasija que aunque había sido escogida por Dios, decidió no llenarse de Dios, sino escoger su propia fuente. Otra vasija, hermano, fue Elías cuando derrota a los sacerdotes de Baal. Vemos que no es en realidad él, sino es una vasija muy llena del Señor. Y es Primera de Reyes en el capítulo 19, por favor. Todos conocemos también la historia de Elías, toda la porción que habla de Elías, entonces quiero leer solamente un poco. Es en Primera de Reyes, capítulo 18, verso 30 al 34. Dice así, entonces dijo Elías, recuerde Elías, una vasija llena, porque se dejó llenar del Señor. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, usted sabe toda la historia, usted sabe lo que hubo ahí, solamente voy a leer unos cuantos versículos. Habló a todo el pueblo y les dijo, acercaos a mí. ¿Por qué dice acercaos a mí? Porque él está lleno. Está llamando otras vasijas para que sean llenas. Acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Número uno, hermano, aquí en Elías, ¿qué hace una vasija llena? Arregla el altar. Una vasija llena arregla el altar. Amados hermanos y hermanas que me están escuchando, si ustedes verdaderamente están llenos, yo no digo que no son vasijas del Señor, pero a veces nos llenamos y ya creemos que con eso es suficiente. Tenemos que ser un llenado constante. Si estamos llenos, nosotros tenemos arreglado nuestro altar personal. Nunca dejamos de buscar al Señor. Tenemos arreglado nuestro altar matrimonial. Tenemos arreglado nuestro altar familiar. 2 o 3 veces a la semana reunimos a la familia alrededor del Señor, en la sala, en la cochera, donde sea, y levantamos el nombre del Señor. Hacemos un altar para el Señor. Entonces, esta es una clave de una vasija llena. Si tú no haces altar, ni individual, ni familiar, nada, no me digas que estás lleno. En realidad no estás lleno. Necesitas llenarte. Ponte bajo la fuente. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dado palabra de Jehová diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras. Mire, una vasija llena edifica, las piedras también son hombres. Un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. Cántaros llenos para ser derramados, cumpliendo el propósito por lo que fueron creados, para ser llenados, pero no fueron creados solamente para ser llenados, fueron creados también para ser vaciados. Y ahí es donde se cumple el propósito completo de lo porque se hizo ese cántaro, se hizo esa vasija. Verso 38. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, se prostraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios.
Una vasija llena, lo que hace esa vasija llena es atrae el pueblo hacia Dios. Al pueblo que ande desviado, que ande confundido, al pueblo que ande frío, al pueblo que ande tibio, lo atrae. Una vasija llena cumple el propósito, atrae al pueblo hacia el Señor. Entonces Elías le dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y ahí los degolló. Entonces, vemos una vasija completamente confiada en el Señor. Vemos una vasija completamente llena del Señor. Pero ¿qué pasa? Recuerde que la Biblia dice que era un hombre sujeto a pasiones. De repente se sintió vacío. Mire, el capítulo 19, el verso 2, de repente se siente vacío después de haber hecho aquella obra tan tremenda. Aquella vasija se derramó, aquella vasija levantó el nombre del Señor, pero de repente lo vemos escondido en una cueva. Verso 2 del capítulo 19, por favor. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Él los degolló. Entonces ella, la bruja, le dice, yo también te voy a degollar, voy a hacer lo que hiciste con ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Ahora mire, una vasija llena y ahora la vemos actuar como una vasija que se siente inservible. Una vasija que se siente que quedó vacía, pero no estaba vacía porque él siempre estuvo bajo la fuente. Y aunque se hubiera derramado, el Señor la vuelve a llenar, porque él estaba siempre bajo la fuente. Dice que echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Y mire, hermano, estas vasijas como Elías, hay muchas todavía, que están bajo la fuente, que están llenas del Señor. Pero de repente viene un desánimo, porque yo veo a Elías en un desánimo. De repente lo veo bien desanimado, sujeto a pasiones, pero de repente lo veo bien desanimado. De repente con una fe tremenda, orando a Dios para que descienda fuego y matando a los 450 profetas de Baal, pero de repente lo veo corriendo de la bruja para que no le vaya a degollar. Pero en una vasija del Señor, entonces entender que no es nuestras fuerzas, que es el Señor, que siempre es Él, que la fuente es Él, que nosotros solamente somos vasos de barro, dormido. ¿Cuántos hermanos, yo le digo por mí, cuántos no estamos a veces dormidos? Y sabemos que somos vasijas del Señor, pero estamos dormidos. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y volvió a dormirse otra vez. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Hoy él dice, mejor quítame la vida. El desánimo. Hermano, no sé si en este momento yo pueda estar pasando por algo parecido, de verdad le digo. Y no que yo sea Elías, no le llego ni a la planta de los pies, pero de verdad que de repente he dicho, Señor, creo que yo estaba más preparado ya que mi hermano, no porque sea mejor que él, sino porque él tiene niños más chiquitos, él tenía una esposa todavía un poquito niña en lo espiritual, mi esposa ya camina con el Señor, mejor quítame la vida. Pero él no es lo que digamos nosotros, sino lo que el Señor tiene. Y él le dice, todavía no, largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, al monte de Dios. Verso 9 dice, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí? Hermanos, escuchen por favor, porque no quiero que sea solamente un mensaje más. Muchos de ustedes, hermanos, igual que yo, muchas veces sabiendo que somos vasijas del Señor, estamos encuevados, estamos desanimados. Pero ¿quién te dijo que era con tus fuerzas? Nada más sigue bajo la fuente. Hay mucha necesidad, aunque tú sientas que te mueres como Elías que dijo, mejor quítame la vida, no soy yo mejor que mis padres, pero todavía hay camino largo que recorrer,
todavía el Señor te está llenando porque todavía hay muchas cosas que hacer. ¿Qué estás haciendo aquí? Le dice. ¿Cuántos de nosotros podemos estar en donde el Señor no nos quiere? Me refiero a encuevados, sin hablar el evangelio. El Espíritu del Señor está sobre de mí, porque me ungió el Señor para dar libertad a los cautivos, para dar la vista a los ciegos. Esto es el evangelio. ¿Y cuántos de nosotros estamos como Elías, dormidos o encuevados, hermano? Desanimados. Creo que me estoy predicando a mí mismo, hermano. Y él respondió en el verso 10 y dice: he sentido un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. En el capítulo 19, donde estamos, pero ahora el verso 15 para avanzar. Mire, como Elías todavía tenía mucho que dar, y no era nada de él lo que tenía que dar, era de lo que el Señor había depositado en él, pero él quería morirse, quería dormirse, quería encuevarse. Verso 15 del capítulo 19. Para avanzar solamente, no quiero detenerme mucho. Le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, no mi camino, sino este camino que tú agarraste hacia la cueva. O sea, regrésate de tu camino por el desierto de Damasco y llegarás. Y entonces sí, mire, este es el camino que el Señor le había mostrado. Él tomó su propio camino hacia la cueva a dormirse, pero el Señor lo vuelve de su propio camino y le dice: llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. O sea, él ya se quería morir y todavía iba a ungir reyes. El propósito es el del Señor. El plan es el del Señor. Él decía, y yo creo que lo decía sinceramente: mejor quítame la vida, porque me está siguiendo una bruja, me quiere matar esta bruja, mejor ya me quiero morir. Creo que debe de haber habido temor, porque dice la Biblia que era sujeto a pasiones, a sentimientos, pero todavía no había acabado el Señor con él, y por eso lo sigue llenando. Cuando el silbo apacible, cuando lo empieza otra vez a llenar, es una cubeta, es una vasija, es un cubo que el Señor todavía quiere usar, y el Señor, si nos quiere usar, hermano, nos va a usar hasta que Él diga. No es hasta que nosotros digamos, pero siempre estando debajo de la fuente. Vas a ungir a un rey, le dice, vuélvete. Vas a ungir a Hazael, es el rey de Siria, que yo quiero como rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Mire, había reyes que ungir y él ya quería morirse. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Te querías morir, pero todavía no es el tiempo. Deja, espérate, yo tengo otro cubo, yo tengo otra vasija, pero es hasta el tiempo que yo diga, no es al tiempo que tú digas. Tú estás bajo la fuente, te vas a llenar, vas a ungir profetas, vas a ungir reyes. Miren lo que dice el verso 17, le dice el Señor: el que escapare de la espada de Hazael, y sabemos que la espada es la palabra, hermano, Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. O sea, tengo espada por todos lados, tú los vas a ungir. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblarán ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Partiendo él de ahí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y le dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y se llenó. Yo sé que dice le servía, pero así es como se llenó, hermano. Así es como él se llenó de esa vasija que ya quería ser desechada, que ya quería morirse, de esa vasija que prefería dormirse, de esa vasija que prefería encuevarse, pero el Señor todavía tenía grandes planes para él. No sé qué grandes planes tenga Dios para ti todavía, hermano, pero sí hay que oír la voz de Dios y volvernos si nuestro camino es el de dormir y dormir, hay que volvernos de nuestro camino, porque el camino del Señor es: despiértate de madrugada, búscame de mañana. Si nosotros estamos encuevados, es hora de salir de la cueva, amado hermano. No temas al que te digan que no les hables de religión, que no tienen tiempo de escucharte,
Tú tienes que hablar porque tú tienes la espada es la palabra, tú eres la vasija, estás llena, tienes que proclamar. En este tiempo en el que estamos viviendo, hermano, hay muchas vasijas que están así, mira, están listas para ser llenadas. Son vasijas que todavía no son vasijas de honra porque no han sido llenadas, pero el Señor ya las tiene preparadas. Así como cuando le dijo a aquella viuda, ve y tráete todas las vasijas de los vecinos para llenarlas. Hay tantos vecinos al que tú tienes que llenar. Hay tantos reyes a los que tienes que ungir. Hay tantos profetas a los que tienes que ir a ungir. Y muchos de nosotros estamos encuevados y no usamos la espada. Amén. La unción, hermano, la llenura, pues, la unción que Dios nos da, la llenura que Dios te da, es para ser usada en la obra. Escucha bien, si tú le pides a Dios, lléname de ti, lléname de tu presencia, debes de saber que es unción para que sea usada en la obra. Ahora te digo, la obra de Dios es en la tierra. La obra de Dios no es en el cielo, la obra de Dios es aquí en la tierra. No te la puedes llevar allá. Por eso es que Eliseo se quedó con mucha unción, pidió doble unción, se quedó con mucha unción. No te puedes llevar allá lo que Dios te ha dado. Tienes que vaciarte, o sea, no te lleves nada. Vacíate. Pablo decía, porque yo recibí del Señor también lo que les he dado. Entonces, lo que te da el Señor es para que lo des, no es para que te lo lleves. Lo que te vas a llevar es un carácter formado por el Señor cuando le sirvas verdaderamente. Cuando seas una vasija, cuando seas un cubo que se está llenando y se está vaciando. Ahora yo te quisiera preguntar, y aquí es como un confrontar, como un reto, ¿a cuántos, hermano? ¿A cuántos has rescatado del infierno? ¿A cuántos les has dado la palabra? ¿Cuántas familias están ahí en la iglesia, Casa del Rey, porque tú te vaciaste en ellos? O aunque no estén en la iglesia Casa del Rey, pero que están en otra iglesia cristiana, que tú puedas decir, yo me vacié en ellos, Dios me llenó y me vacié en ellos, y entonces ellos están siguiendo al Señor. ¿Puedes decir eso? ¿A cuánto les has salvado la vida? ¿Cuánto les has salvado del infierno? ¿Cuántas almas has edificado, hermano? Vasija del Señor, pidiendo la llenura. ¿A cuántas familias has edificado? ¿A cuántos has convencido de no divorciarse? ¿A cuántos jóvenes has sacado de las drogas? Es el Señor, hermano, claro, por medio de sus vasijas, que somos nosotros. Porque es bien fácil a veces decir, el Señor lo va a hacer, hermano, el Señor lo va a hacer por medio de ti y por medio de mí. Porque muchas veces usamos ese cliché para quitarnos responsabilidad. No, hermano, que el Señor lo haga, que sí, el Señor lo va a hacer, pero lo va a hacer por medio de ti. Saca la espada, saca la palabra. Si estás lleno, tienes espada, amado hermano. Amén. Bueno, amén. Te voy a poner una ilustración, mira. Un día, un experto en espadas, por lo de la espada de Jehú, que dijo el Señor, el que escape de la espada de Jehú, hay otra espada para matarlo, aquel que se escape. Un día un experto en espadas fue invitado a la casa de un coleccionista. Escucha bien, este era un verdadero experto en espadas y el otro era un coleccionista que le agradaban mucho las espadas. Era experto, pero no tan experto. Conocía de espadas, pero no como conocía este experto. Pero lo invitó a ver las espadas y lo empezó a pasear por aquellas paredes colgadas de sables, colgadas de espadas, y lo empezó a llevar por donde había espadas de oro. Oh, qué hermosas espadas de oro, espadas de acero inoxidable, unas traídas del oriente, otras traídas de Arabia, y de los más recónditos lugares del mundo tenía espadas este coleccionista. Unas espadas eran de plata, otras tenían aún incrustaciones de diamantes, de esmeraldas. Y el dueño de la colección, orgulloso, le enseñaba al experto las espadas. Y el hombre solamente miraba las espadas y decía, son bonitas, son bonitas. Pero de repente sus ojos voltean hacia un muro apartado y alcanza a mirar una espada vieja. Y sin pensarlo, empieza a caminar hacia allá. Y el hombre coleccionista le dice, no, acá están las mejores, mire esa, no. Dijo, yo quiero ver esta. Y la miró. Llegó y la admiró. Era una espada amellada.
desgastada, hasta oxidada. Tenía hasta manchas de sangre muy viejas ahí. Y dijo, esta es la mejor espada. Y el coleccionista miró al experto y le dijo, ¿qué? No, que usted es experto, esta espada no vale nada. Le dijo, esta espada es la que vale, porque esta espada ha cumplido el propósito por el cual fue diseñada. Esta espada sabe lo que es andar en batalla. Esta espada sabe lo que es sacar sangre, vida. Esta espada es la mejor de las espadas que usted tiene en su colección. Amado hermano, la ilustración solamente es, si sientes que te desgastas por ir a compartir a la cárcel, por ir a compartir a los centros de adicción, sientes que te desgastas porque te desprecian la palabra, para eso fuiste diseñado, para que te desgastes. Desgástate en la lucha, desgástate en la batalla, vacíate, para eso fue que te crió Dios. Cumple el propósito, no te hizo como una cubeta y para que te llenaras y estuvieras en una vitrina, sino para que te derramaras. No te dio espada para que la guardaras en la vaina y la tuvieras presumiendo de que eres cristiano, sino para que hables con pasión del Señor, para que te desgastes, y si en eso te fuera la vida, ¿qué importa? Pero un día a lo mejor te pueden hasta menospreciar, pero un día llegará el experto y dirá, esta es la mejor espada. Esta sabe por qué fue diseñada, sabe el propósito de por qué fue fundida y por qué fue criada. Bendito sea el nombre del Señor. Dios, amado hermano, ha dado su espada, que es la palabra, y nos ha formado como vasijas. A cada uno de nosotros nos ha dado espada y cada uno de nosotros somos vasijas. Para dar, hermano, lo que Él nos ha dado. Para eso es para lo que nos diseñó. Y si no, escucha, quizá esto no va a agradar mucho. Jeremías 48, por favor. Si me acompañas ahí al profeta Jeremías. Y el capítulo es el 48. Escucha, por favor, porque esta es la palabra del Señor para aquellos que no usan la espada, para aquellas vasijas que no se quieren vaciar. Maldito. Y ahí es donde, miren, nos gusta mucho leer cuando dice bendito, benditos siervos de Jehová, benditos hijos de Dios. Pero mire lo que dice, porque habla de algunos que fueron llamados a la obra, pero no la hicieron. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. Eran llamados a la obra de Jehová, ¿sí o no? Pero no les dolía la obra de Jehová. ¿Cuál es la obra de Jehová, hermano? Arreglar el templo. Qué bueno que arreglemos templo, aquí lo hemos arreglado. Pero esa es la obra de Jehová. La obra de Jehová son las almas, hermano. Las almas perdidas y los que han llegado a la iglesia. Las almas perdidas para rescatarlas con la espada, con el evangelio. Las que han llegado aquí con el vaciarse en ellos, ser edificados, edificarlos. Ser edificados, pero también ser edificadores. Pero aquí hay una palabra que no gusta. Dice maldito el que no le duela la obra de Dios. ¿Qué es la obra de Dios, hermano? Perdón, hermana, perdón, hermano. Tus vecinos. Los que se la pasan peleando ahí, que tú nada más escuchas los gritos. Sí, ese matrimonio que ves como cada rato le avienta las maletas a la calle, la mujer, o al revés, el hombre le avienta las maletas a la mujer a la calle y que no has ido a llevarles el evangelio. Esos hijos de tus vecinos o de tus compañeros de trabajo que están metidos en drogas y que tú, teniendo la oportunidad, nunca les has ido a decir que Jesús los puede libertar, que ellos son cautivos. Eso es hacer indolentemente la obra del Señor. Proclamarnos como cristianos, pero no derramarnos por las calles, no derramarnos en las plazas públicas, no derramarnos en la oficina, no derramarnos en el taller. Maldito, maldito, maldito. Así dice la Biblia, hermano. Maldito aquel que haga indolentemente la obra de Jehová. Y luego dice otra vez maldito. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. Fíjese lo que dice. Maldito el que detuviere de la sangre su espada. La espada es la palabra, hermano, que penetra y saca sangre. La sangre es vida. Tú tienes la espada, tú tienes la palabra.
pero mientras no la uses, no vas a sacar vida, no vas a sacar sangre. Y aquí hay una palabra para mí, si no hago lo que el Señor me dice. Y me dice, si tú detienes la palabra, eres maldito, Manuel. Si tú haces la obra indolentemente, si no te importan las almas por las cuales yo fui a la cruz, tú eres un maldito, Manuel. Eso lo está diciendo la Biblia, hermano. Eso no lo estoy diciendo yo. Usted vea si estoy haciendo una mala interpretación de la palabra y entonces no me crea. Dice, quieto estuvo Moab desde su juventud y sobre su sedimento ha estado reposado. ¿Sabe lo que es el sedimento? El sedimento es cuando aquel barril es llenado de vino para que tenga su añejamiento, sea un añejamiento joven o viejo, es llenado y empieza abajo a juntarse el sedimento. Lo que queda arriba es vino, pero va bajando todo el sedimento y queda en la parte inferior del barril, de la vasija, queda hasta abajo. Es el sobrante. No sé cómo le dicen en cada país, pero es el sobrante, son las sobras. Dice, estuvo sobre su sedimento, ha estado reposado y no fue vaciado de vasija en vasija, ni nunca estuvo en cautiverio. Por tanto, quedó su sabor en él y su olor no se ha cambiado. Hermano, tenemos vino, porque el vino tipo de la alegría y del gozo de la palabra. No tengas miedo a tu sedimento. No tengas miedo. Yo tengo sedimento, tú tienes sedimento. Pero vacíate. Todos tenemos sedimento. Yo tengo sedimento, pero hoy estoy tratando de vaciarme. No quiero quedarme reposado. Quiero vaciarme. No tengo miedo a mi sedimento. Y tú también ábrete, no tengas miedo al sedimento. El sedimento apártalo, pero recibe el buen vino. El buen vino es el Señor. Cristo es la uva que fue machacada para dar alegría y gozo al Padre. Él es el vino nuevo. Y ese vino nuevo está en nosotros. Entonces compártelo de vasija en vasija. Compártelo, no tengas miedo. No se te quede tu sabor en ti. Combínate. Mientras las demás vasijas estén bajo la fuente, no tengas miedo de intercambiar. Son vasijas que también tienen sedimento, también tienen defectos, también tienen errores como yo, como tú, pero no tengas miedo a eso. Vacíate mejor. ¿Por qué? Por lo que dice la palabra. Por eso, porque no se vació de vasija en vasija. Vienen días, ha dicho Jehová, en que yo le enviaré trasvasadores que le trasvasarán y vaciarán sus vasijas y romperán sus odres. ¿Por qué? Porque no cumplió el propósito por el cual fue hecho. Vaciémonos, amados hermanos. ¿Qué estoy hoy tratando yo de hacer? Vaciarme. Cuando hemos invitado al pastor Alex para acá, ¿para qué lo hemos invitado? Para que él se vacíe en nosotros. No tenemos miedo a su sedimento. Queremos que se vacíe en nosotros. Todos tenemos sedimento. Yo tengo sedimento, pero yo voy a recibirlo del Señor. Y si recibo sedimento, también se va más abajo. El sedimento tiene que quedar abajo. Recibo lo que es del Señor. No tengas miedo, pues, hermano, a tu sedimento. Vacíate o serás trasvasado. Así dice la palabra, o serás quebrado, o serás roto. Mezcla tu vino con el de otra vasija de Dios. Es de la misma fuente. Claro que no vas a ir a recibir vino, porque ni vino hay de una vasija, de una secta, de un testigo de Jehová, de un mormón. Pero si tú sabes que son vasijas del Señor, somos muy dados a ver más el sedimento que el vino que tienen ellos. Somos más dados a ver lo humano, lo de carne, los errores, que ver lo que el Señor ha hecho en cada uno de ellos. Porque obviamente que si somos vasijas del Señor, el Señor algo, aunque sea algo, pero ha hecho en nosotros. Algo, aunque sea algo, pero nos ha llenado. A lo mejor no estamos derramándonos, pero tenemos algo. Pues entonces ahora derramémonos y vaciémonos de vasija en vasija. Porque hoy el pastor Alex me invita a mí a compartir esta palabra. Porque él hoy está esperando que Dios me haya dado algo y que de eso que Dios me ha dado lo vacíe en esas vasijas de casa del rey. Y si hay sedimento en mí, hazlo a un lado. La palabra dice, toma lo bueno y desecha lo malo.
porque si no de nadie vamos a recibir, porque todos tenemos sedimento, y empezando por aquel que dice yo no recibo porque ese tiene sedimento, es el que a veces además más sedimento tiene. Mezcla tu vino entonces, vasija, mézclala de vasija en vasija, somos de la misma fuente, no temamos a los sedimentos, bendito sea el Señor. Comparte tu sabor, comparte tu olor y deja que otras vasijas te compartan del suyo. Cuando esto hagas, esto cambiará ricamente tu sabor y cambiará el olor y el sabor del otro. Así es como el Señor nos diseñó, hermano, edificándonos mutuamente, llenándonos mutuamente de lo que el Señor ha depositado, porque somos vasijas de barro, vasos de barro, para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito sea el Señor. Ahora, ya casi concluyendo, hermanos, porque dice el hermano que acá ya es muy noche, ¿sí? Una vasija que no deja que se vacíen en él es aquella vasija que cree que todo lo sabe y es un orgullo. Esa vasija tendrá que ser quebrantada. Una vasija que ya no recibe, que solamente él cree que sabe, que no deja hablar a nadie. Solamente él está, hay reunión y solamente él está, hable y hable y hable y él sabe todo. No deja que otros se vacíen en él. Son vasijas que tendrán que ser quebrantadas. Ahí en el versículo 16 de donde estamos, de Jeremías 48, mire lo que dice. Cercano está el quebrantamiento de Moab para venir, y su mal se apresura mucho. Ahora, hermano, el verso 29, por favor. Hemos oído la soberbia de Moab, que es muy soberbio, arrogante, orgulloso, altivo y altanero de corazón. Esta era la vasija que no se vació, que no, él se mantuvo reposado. Creía que así, con eso estaba bien, con esa llenura que él tiene. No recibía de nadie ya. Yo conozco, dice Jehová, su cólera, pero no tendrá efecto. Sus jactancias no le aprovecharán. Hay vasijas, hermanos amados, que son quebrantadas. Escuche, hay dos tipos de vasijas quebrantadas. Hay vasijas que son quebrantadas. Tenemos que ser quebrantados para formarnos como Dios quiere de nuevo. Pero hay vasijas que van a ser quebrantadas para ser desechadas. ¿De cuáles queremos ser, hermano? ¿De cuáles queremos ser? Si ya de por sí todos de nosotros, hermano, a veces nos inflamos tanto y nos creemos tanto que tenemos que ser quebrantados, pero somos quebrantados solamente para volver a ser formados a la manera de Dios y no a la manera como nosotros nos estábamos formando. Pero hay esperanza. Pero hay otras vasijas que van a ser quebrantadas, pero van a ser desechadas para siempre. Mire lo que dice ahí el verso 38, por favor, del mismo capítulo. Dice así: sobre todos los terrados de Moab y en sus calles, todo él será llanto, porque yo quebranté a Moab como a vasija que no agrada, dice Jehová. Y el verso 42, Moab será destruido hasta dejar de ser pueblo, porque se engrandeció contra Jehová. Dejar de ser vasija. Vasijas que serán quebrantadas para ser desechadas, pero vasijas que serán quebrantadas para volver a ser formadas a la manera que el Señor quiere que sea formado. Y esto termino con el verso 47, dice: pero haré volver a los cautivos de Moab en lo postrero de los tiempos, dice Jehová. Hasta aquí el juicio de Moab. Nosotros somos esos de los postreros tiempos, que seremos quebrantados, pero para ser formados. Como cuando el Señor dijo: no podré yo hacer como al alfarero, porque el alfarero formaba la vasija y se descomponía en sus manos y la volvía a formar. Y dijo el Señor: ¿que no podré hacer yo una vasija como la hace el alfarero? El Señor puede hacer una vasija como la hace el alfarero. Pero, amados, que seamos de estas vasijas, que somos quebrantados, pero solamente para tomar la forma que el Señor quiere que tomemos. Nosotros somos esos de los últimos tiempos. Nosotros, amada iglesia, no somos de esas vasijas que serán quebrantadas para ser desechadas, sino de esas vasijas que tendremos que ser quebrantados para ser perfeccionados
a la imagen del Señor, limpiados para ser llenados. Oh, amado hermano, que hoy podamos haber entendido el consejo de Dios. Si tú pides llenura del Señor, debes de preguntarte, ¿para qué la estás pidiendo? ¿Para qué quieres ser lleno? ¿Para estar reposado como Moab y para no vaciarte de vasija en vasija? Puede ser que seas trasvasado si eso es lo que hacemos. Entonces, entender, hermano, el propósito de Dios. El Espíritu del Señor es la fuente. El Espíritu del Señor está sobre de mí para ser llenado. Y para entonces sí, una vez ser llenado, pregonar la libertad a los cautivos, la vista a los ciegos, abrir las cárceles a los que están presos. Para eso nos llamó el Señor como vasijas. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Que el Señor les bendiga.